Jesús es Dios. Así se llama la predicación, la enseñanza. Jesús es Dios. Y tiene 3 objetivos con los que quiero trabajar en esta enseñanza. Y ojalá usted preste atención. Si es de los que toman nota, muy bueno que tome nota. Tiene 3 objetivos. Los que creen que Jesús es Dios, espero que sean la mayoría aquí, que Cristo es Dios, pues motivarlos, ¿cierto? Los que no creen que Jesús es Dios, para que crean que Jesús es Dios. Y para los que creen medio, pues para que hoy comprendan que realmente Jesús es Dios. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. Solamente vamos a hacer una introducción con este texto. No me voy a detener a explicarlo porque no voy a predicar sobre ese texto, pero es el que me da pie para iniciar esta enseñanza. Capítulo 17 del libro de Hechos. Y vamos a ir hasta el versículo, vamos a ir al 22, pero vamos a leer primero el 16, solo el 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena ¿de qué? De idolatría. En pie en medio del areópago dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Puede sentarse. Contexto para quienes de pronto no recuerdan la historia. Está Pablo en la ciudad de Atenas, la cuna del conocimiento en ese momento en el mundo, la cuna donde se reunían los principales filósofos, pensadores de la humanidad, y ellos se reunían y tenían como costumbre reunirse en el areópago. Era una especie de teatrín donde había tribunas, donde había una plaza, donde la gente inteligente e intelectual podía pararse a hablar de cosas, siempre y cuando esas cosas fueran cosas novedosas, nuevas, importantes, ¿sí? Y ellos tenían alrededor de la ciudad una serie de estatuas de adoración. Ustedes saben que de los griegos viene esa adoración, esa mitología griega, la adoración a Poseidón, el dios de los mares, a Zeus, el dios del trueno y del cielo, a Atena, la diosa de la sabiduría y la guerra. Y a todos los dioses les ponían como un poder, una capacidad especial. Pero los atenienses se creían tan inteligentes que decían: oiga, pero de pronto en ese inventario de dioses que nosotros tenemos, de pronto nos pasó alguno que no conocemos. Entonces vamos a dejar una estatua que va a decir: al Dios no conocido, ¿cierto? De pronto viene algún día alguien y nos dice: venga, yo conozco otro Dios, y entonces le ponemos el nombre ahí, pues para que no digan los dioses que de pronto se nos olvidó alguno. Y entonces dejaron una estatua al Dios no conocido. Pablo caminó por todas las estatuas y dice la Biblia, lo acabamos de leer, que se enardecía su corazón. Es decir, vea como taquito. Uy, estos atenienses, cómo están adorando tanta gente y no conocen a mi Dios.
y le dieron papaya a Pablo. Pablo, que no perdía media, y se paró allá y lo dejaron parar y empezó a decirles: yo veo que ustedes son muy, ¿qué? Nótese, primer principio de la apologética. ¿Qué es apologética? ¿Qué es? Por aquí lo dijeron. Defensa de la fe. Hoy, primer término que vamos a aprender si no lo sabíamos. Hoy vamos a hablar de apologética, cómo defender la fe. Apologética, defensa de la fe. Nótese que Pablo no arrancó diciendo: ustedes idólatras. ¿Cómo arrancó Pablo? Noto que ustedes son muy religiosos, muy espirituales, que les gustan las cosas divinas. Y noto que ustedes tienen una estatua que dice: al Dios no conocido. Ese Dios que no conocido, yo sí lo conozco, y yo vengo a hablarles de él. Y empezó. ¿Qué hizo Pablo? ¿Capturó qué? La atención de ellos, porque donde él arranque, idólatras, vea cómo tienen de ídolos, lo sacan, mejor dicho, no lo dejan parar allá. Pero él dijo: yo vengo a hablarles de una cosa desconocida, que ustedes la tienen ahí. Y empezó a hablarles. Pablo empezó a hablarles, y ahorita vamos a leer parte de lo que Pablo les dijo, pero Pablo les hablaba del Dios no conocido, y ese Dios no conocido, Pablo termina diciéndole que ese Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió y resucitó. Y van a notar que ellos estaban muy atentos, si ustedes siguen esa lectura, a todo lo que Pablo decía. Pero la Biblia dice, el escritor de Hechos, ¿que fue quién? Lucas. Y dice, y todos estaban poniéndole mucha atención, estoy parafraseando esto, hasta que llegó a la resurrección. Y dijo que había resucitado. Y entonces todos se largaron a reír. ¡Ja! ¿Quién va a resucitar? Y se dispersaron. Jesús, Pablo más adelante nos dice en una de sus cartas que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Jesús marcó la diferencia porque resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces vamos a ver hoy 3 puntos esenciales, importantes, frente a esta afirmación de que Jesús es Dios. La Atenas de hoy, ¿por qué este mensaje es relevante para hoy? La Atenas representa hoy nuestra sociedad, el ultramodernismo. Una sociedad plagada de pensamientos filosóficos, de pluralismo, de una agenda que tiene múltiples creencias. Ustedes pudieron notar en nuestro país, un país que se dice católico, creyente, la polémica que hubo esta semana con la posesión del presidente. Y cómo algunas personas rechazaban que en medio de una posesión hubiese un espacio para orar. Un presidente que dijo: me voy de retiro espiritual, y un montón de gente empezó a gozárselo por las redes sociales. ¿Sí? Uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas, pero lo que me llama la atención es cómo la agenda de hoy quiere sacar a Dios de el camino. Estamos en una Atenas como la estuvo Pablo. El altar del Dios no conocido es tal vez el altar que muchas personas reconocen que deben respetar la religión, deben respetar a Jesús, pero no lo sienten como algo superior a lo cual deban rendirse. Pablo habló a ellos diciendo que adoraban a un Dios que no conocían, pero que Él se los iba a mostrar. La iglesia hoy sigue teniendo la tarea que tiene Pablo.
mostrar al Dios no conocido. Amén. Muy bien, veamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? Voy a hacer aquí un ejercicio. A usted llega un familiar, un amigo, un vecino y le dice, ¿tú cómo sabes que Jesús es Dios? ¿Usted qué le responde? Piense ahí. Por aquí escuché un murmullo. ¿Por la qué? Por la palabra. ¿Qué más? Bueno, vayan pensando. Vamos a arrancar por ahí, por la palabra. Dale a la siguiente, por favor, Diego. Evidencias bíblicas. Podemos decir, y en esto voy a pasar rápido porque esto es lo que más nosotros hemos estudiado y sabemos, que Jesús no fue un profeta más en la Biblia. Que Jesús no fue igual a otros grandes profetas que existieron en la historia. Sabemos que Jesús habló con autoridad propia. Jesús nunca utilizó la expresión así dice el Señor, sino que él dice, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, como quien tiene la facultad de reinterpretar y ampliar el mensaje que Dios ha dado. Jesús mismo dijo a muchas personas, tus pecados te son perdonados. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados? Solo Dios. Y vemos a un Jesús que tiene poder sobre el viento, sobre el mar, que puede multiplicar los alimentos. Es un Dios poderoso porque Él mismo se atribuye. Hay algunos elementos importantes. ¿Cómo se nombra el Señor? En el Nuevo Testamento, cada que usted ve la palabra Señor con S mayúscula, es el original en griego, en la traducción al griego, es la palabra Kyrios. ¿Ha escuchado esa palabra? Kyrios, ¿qué significa? El Señor, pero no es cualquier Señor. Kyrios tiene el mismo peso y relevancia de la traducción del Antiguo Testamento de la palabra Yahvé o Jehová, como lo quiera mencionar. Estamos diciendo que quienes escribieron la Biblia, siempre que mencionaban el Señor sanó al ciego, está diciendo Dios está obrando a través de Jesús. Jesús mismo se proclamó como hijo de Dios. Jesús se declaró como hijo de Dios. Si uno lee Juan 1:1, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el yo soy. Y ustedes pueden ver, incluso en Juan, para los que anotan, 8:58, Jesús dijo en la sinagoga, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Jesús sabía que estaba diciendo o hablando de que Él era Dios. Y otro elemento importante es que Jesús aceptó
ser adorado, mientras que los ángeles y los apóstoles no aceptaron ningún tipo de adoración. Y eso lo encontramos, varios textos que están ahí en la pantalla. Apocalipsis 19:10, Hechos 14 y 15, Juan 20:28, Mateo 28:9 y 17. La Biblia entonces afirma que Jesús es ¿qué? Dios. Listo, muy bien. Pues usted y yo somos evangélicos, hemos leído la Biblia, muchos desde que estaban chiquiticos. Entonces, si una persona dice, pero ¿cómo sabes tú que Jesús es Dios? Entonces la respuesta automática nuestra es, pues lo dice ¿qué? Pero si alguien dice, pero es que yo no creo en eso que dice el mismo Jesús que era, o que decían sus apóstoles. Miremos un dato bien interesante. Devuélvete una slide. Vamos a ver si nos la cogieron. Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántas profecías cree usted que cumplió Jesús de lo que estuvo dicho en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? Pero todas son ¿cuánto? Diga un número. ¿Cuántas profecías? ¿Le parece que 10 puede ser un buen número? Más. 20 profecías. 30 profecías. Jesucristo cumplió más de 300 profecías dichas en el Antiguo Testamento. Un matemático llamado Peter Stoner dijo que cumplir ese número de profecías en una sola persona era una posibilidad de 1 en 10 billones de personas. En 10 billones, no millones, billones con B. Prácticamente eso significa que nadie, solamente Jesucristo podía haber cumplido esas profecías, y el hecho de que las cumpliera tenía que haber sido un acto de perfección inmensamente profunda y planificada. Muchas profecías. ¿Recuerda usted alguna que haya cumplido Jesús? Por ejemplo, vamos a decir una. Aquí estamos hoy de escépticos. Que debía entrar a Jerusalén montado en una burrita que no hubiese montado nadie. Vamos a decir que esa es una profecía. Esa es una profecía. Creo que está en Malaquías. Pero yo voy a decir, esa yo la puedo fabricar. Busquen, pregunten, un burrito que no se haya montado nadie, que yo me voy a montar en el burrito. Y entro a Jerusalén. ¿Cierto? La podía haber fabricado. ¿Sí o no? Pero dígalo con certeza. Sí, él podía haber fabricado eso. Pero ¿quién, por ejemplo, podría haber dicho que naciera donde dice la profecía? Entonces veamos algunas de esas. Por ejemplo, el lugar exacto de nacimiento. Una persona que busque Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y otra persona va a buscar Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien tiene el texto de Miqueas?
Gracias, hermana. Miqueas capítulo 5 es una profecía acerca del reinado del libertador del pueblo de Israel. 700 años antes del nacimiento de Jesús. Antiguo Testamento. Repito, dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel, y sus orígenes desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas había dicho que el soberano de Israel, el Rey eterno, nacería en Belén de Éfrata, una ciudad, un pueblo más bien pequeño e insignificante, desconocido por muchos hasta ese momento. ¿Pudo haber Jesús elegido nacer en la ciudad donde nació? ¿Puede alguien decidir dónde nacer? ¿Alguien humano? Muy bien. Veamos otra. Detalles de su crucifixión. Salmo 22, 16 y 18 e Isaías 53, 5 y 7. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan y se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. ¿Le suena? ¿Le suena? Esto sucedió siglos antes. La misma pregunta. David no conocía una crucifixión. No era habitual, no era una costumbre de Israel y no existía en la época del rey David. No existía la crucifixión. La crucifixión es una práctica romana que surgió siglos después que David escribiera los Salmos. ¿Cómo sabía David que a alguien le podían haber horadado las manos y los pies? ¿Cómo o de qué estaba hablando el salmista cuando decía que se repartían sus vestidos y echaron suerte sobre él? La única manera y la única explicación posible es ¿cuál? Que Dios le reveló que escribiera eso que escribió. Isaías 53, 5 al 7. La profecía sobre el siervo sufriente del Señor, Isaías.
también más o menos 600 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Y todo esto puede ser contrastado en Mateo 27:35, Nuevo Testamento. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echaron suertes y sentados lo custodiaban allí. ¿Podía Jesús haber fabricado eso? ¿Prefabricado eso? Veamos otra. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Zacarías 11, 12 y 13 dice: y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Podemos contrastar ese texto con Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, 14 y 15 dice lo siguiente: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a pagarme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Y capítulo 27 de Mateo, versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando la sangre de un inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú, dijeron ellos. Y, versículo 5, arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, se fue y se ahorcó. ¿Qué se dijo en la profecía de Zacarías? Que iban a cobrar ¿cuánto? 30 monedas de plata por el siervo del Señor. Pero también dijo que ¿dónde iban a ser arrojadas? En el santuario, en el alfolí del alfarero. O sea, predijo no solamente el valor del precio que pagaron por Jesús, sino que Judas se iba a arrepentir y iba a lanzar las monedas en el santuario. ¿Había usted tenido en cuenta esta profecía? ¿Podía Jesús fabricar eso? ¿Planificar eso? Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel. ¿Sí? En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono en su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dice este texto que sin duda alguna era una promesa de que de la casa de David saldría el Mesías. Sabemos entonces que esa promesa de David o hecha a David fue cumplida. Cuando uno lee se me fue la palabra, la genealogía de Jesús, encontramos que efectivamente una de las tareas importantes que hicieron Lucas y Mateo al recopilar el Evangelio fue demostrar cómo Jesús efectivamente descendió de la descendencia de David y cómo también cumplió la promesa hecha en Isaías de que nacería de una virgen. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, y encontramos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, donde nos muestra el autor que fundamentalmente arranca en el versículo 1 diciendo que de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y pudiésemos quedarnos aquí 2 horas buscando profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Solamente para decir que Jesús es quien Dios había prometido que era. Es el Salvador, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, vivió entre nosotros para salvarnos. Amén. Pero, ¿qué pasa si alguien le dice, bueno, todo eso lo dice la Biblia, pero ¿quién más habló de Jesús? Podemos pensar en que Jesús solamente fue un mito expresado en la Biblia. Pues déjeme solamente darle un dato. Jesús es una persona que es, pues ustedes saben que es judío, pero para ser judío tiene muchas más referencias históricas por fuera de la Biblia que varios de los emperadores romanos, que algunos de los principales filósofos griegos. ¿Sí? Jesús fue no solamente un hombre que existió en la Biblia, sino que también existió en la historia secular. Y podemos ver algunos datos importantes. Voy a mencionar solamente algunos importantes. Tácito
Tácito era un historiador romano que escribió entre el siglo 115 y 120, y el año 115 y el año 120 después de Cristo. Tácito es muy conocido. Este era un historiador romano, no es cristiano, no es judío. Y él escribió sobre el incendio en Roma, que sucedió más o menos alrededor del año 70 después de Cristo por el emperador Nerón. Nerón se dedicó a acabar con los judíos. Era un emperador muy malo. Decían o dicen los anales de la historia que él le gustaba empalar a los cristianos y los prendía como antorchas humanas fuera de la ciudad. Decían que los cristianos eran una peste que había sucedido. Y se dice en la historia que que el incendio de Jerusalén, fue provocado para acabar con los judíos y con los cristianos. Tácito dijo lo siguiente en sus escritos. Él menciona que en esa época del incendio habían unos cristianos que tomaban su nombre a partir de Cristo, quien fue ejecutado bajo el reinado de Tiberio por mano del procurador Poncio Pilato. Dejó por escrito Tácito entonces que efectivamente existían unas personas que se llamaban cristianos, que su nombre lo tenían por alguien que se llamaba Cristo, que ese Cristo vivió en el tiempo del rey Tiberio y que fue asesinado por Poncio Pilato. Tácito no simpatizaba con los cristianos. Tácito era una persona que no se identificaba con los cristianos, nunca se identificó con los cristianos, pero escribió que efectivamente Cristo existió y que fue asesinado por Poncio Pilatos. Flavio Josefo, para los que están pensando en tener hijos, estoy dando nombres. Flavio Josefo, un historiador judío, año 93 después de Cristo. Tal vez fue uno de los que más escribió. Tampoco era cristiano. Escribió, voy a mencionar aquí algunas cosas. Estuvo y registró la lapidación de Santiago, a quien identificó como el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Así escribió Flavio Josefo. Pero además, cuando Flavio Josefo hace una pequeña referencia de unos 2 o 3 renglones sobre quién era Jesús, Flavio Josefo dice: Jesús era un hombre sabio que realizó obras extraordinarias. Traducción: milagros. Enseñó la verdad y fue condenado por Pilato. Pero además dejó un movimiento que sigue siendo duradero hasta hoy, pues hasta la época que él escribió. Entonces, una persona que no era cristiano dijo: ese señor existió, era muy sabio, pero también hacía milagros. O sea, los milagros no son un invento de la Biblia ni de los cristianos. Aún personas no cristianas que escribieron dijeron que él hacía milagros.
Los enemigos también escribieron de Jesús. El Talmud judío, que era el tratado del Sanedrín, en el año 43 después de Cristo, o sea, unos años después de su muerte, dice que Jesús Nazareno fue colgado en la víspera de la Pascua judía. Pero además que este hombre hacía algunos actos mágicos, por no decir milagros. Obviamente ellos no querían registrar que Jesús era el Mesías, pero aún el mismo Sanedrín escribió acerca de Jesús el Nazareno como un hombre que hizo milagros y que tenía seguidores y que murió en vísperas de la Pascua. Todo esto ratificando lo que dice la Biblia. Y termino con de muchos otros. Podemos tener una lista aquí de muchas referencias de personas no cristianas que escribieron en esa época acerca de Jesús. Este se llama Plinio el Joven. Plinio, otro nombre. ¿Listo? Entonces ya usted verá si escoge entre Plinio, Flavio Josefo o Tácito. Plinio le escribió al emperador Trajano, romano, y le dijo que en las ciudades existían unos hombres y mujeres que se hacían llamar cristianos, que se reunían todos los días, el primer día de la semana, o sea, el domingo, a cantar himnos a un Señor que le dicen Cristo, que es como si fuera su Dios. Es decir, Plinio le registró al emperador que realmente había una nueva religión, si se quiere llamar así, que esos cristianos se reunían los domingos a cantar y a adorar a Cristo como si fuera su Dios. Repito, hay más referencias de Cristo en la historia que de personajes muy ilustres. Por ejemplo, hay más referencias de historiadores de Cristo que de Marco Antonio o de Cleopatra. Pero a esos sí les creemos, o les cree el mundo. Hay más referencias de Cristo escritas y hay más veracidad comprobada de la Biblia, fiel a las escrituras de los primeros pergaminos o papiros, que de las historias que se cuentan o de Aristóteles o de Platón. Lo que usted lee hoy de Platón o de Aristóteles tiene un margen mucho menor de ser fidedigno a lo que ellos realmente dijeron que lo fidedigno que es la Biblia de lo que dijo Jesús. Entonces, Jesús no solamente está en la Biblia, sino que está en la historia. Es el único ser que ha podido partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Quiero terminar con esto, que también me parece importante. Hemos hablado de la evidencia bíblica, usted y yo la conocemos, la Biblia dice que Jesús es Dios, sí. Ahora hablamos de evidencia histórica. Otros historiadores fuera de cristianos
dijeron que Jesús hacía milagros, que había gente que adoraba a Jesús, que Jesús existió, que Jesús murió. Ahora veamos algunos elementos científicos. Por ejemplo, sobre la muerte de Jesús. Veamos esta evidencia. Evidencia científica, dice, estudios médicos modernos publicados en revistas científicas, y aquí menciona una de ellas, el Journal of the American Medical Association. Estamos aprendiendo. Han analizado el impacto físico de la flagelación en la crucifixión romana. Cuando el Evangelio de Juan registra que brotó de su costado, ¿qué brotó? Agua y sangre al ser traspasado el costado de Jesús con una lanza. Esto está en Juan 19:34. Describe un fenómeno compatible con lo que hoy se entiende como efusión pericárdica y pleural, provocada por un shock traumático e hipovolémico. Es decir, Juan, que no era médico, escribió que cuando el soldado metió la lanza en el costado de Jesús, él vio que salió de su costado agua y sangre. Y durante los primeros siglos, tal vez eso se tomó como una exageración, como un dato de, bueno, él seguramente vio, le pareció, ¿cierto? Pero los estudios recientes dicen que sí es posible que cuando una persona ha sufrido esa serie de trauma y ha estilado gran cantidad de sangre por su cuerpo, empiece a brotar agua y sangre de él. Juan no sabía porque Juan no era médico. Pero aún en esos detalles, la Biblia confirma elementos que sí se pueden haber dado. Jesús termina muriendo por un colapso cardiovascular y asfixia, colgado en el madero. Cuando le meten la lanza, él ya está muerto con esta afección cardiovascular. Otro elemento importante, la tumba vacía. Algunas personas, sobre todo algunos ateos, todavía sostienen la posibilidad de que hubiesen sido los discípulos quienes se robaron el cuerpo de Jesús. Aspecto que queda totalmente ilegítimo o deslegitimado con lo que realmente sucedió. Mateo capítulo 28, versículo 11. Mateo 28, versículo 11, eso significa que los ateos no leen la Biblia. Dice, 28:11, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad. Esto sucedió, contexto. Fueron las mujeres, vieron que la tumba estaba, se fueron a buscar a los discípulos y los guardias se fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo que había
sucedido. Es decir, que hubo un temblor, que ellos estaban ahí, que la roca se movió, que la tumba estaba así. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos. Es decir, que ¿cuál fue el informe que dieron los soldados? Que se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Listo? La pregunta es, si esto lo habían prefabricado los de la sinagoga, los ancianos, para difundir una mentira, ¿por qué terminó pasando lo contrario? Jesús, ¿a cuántas personas se les apareció después de haber resucitado? A sus discípulos solamente. Mínimamente por lo menos 40 personas vieron a Jesús. Por lo tanto, el que se haya disparado la versión de que realmente resucitó y se ha convertido en una versión más fuerte que la otra, significa entonces que realmente la gente de ese entonces pudo saber que los discípulos no robaron su cuerpo. Pero además por algo bastante llamativo. Cuando usted observa, y me voy a adelantar un poquito, cuando usted observa el comportamiento de los discípulos, cuando aprenden a Jesús, cuando están crucificando a Jesús, ¿cuál es la actitud de los discípulos? ¿Ah? Miedo. ¿Cierto? Miedo. Están temerosos. ¿Cuál es la actitud de ellos después de que viene el Espíritu Santo? De que han visto a Jesús resucitado y el Espíritu Santo viene al aposento alto. ¿Cómo cambia radicalmente? El miedo, ¿por qué? Por valentía. Ahora, el análisis que han hecho, no yo, sino muchos psicólogos y sociólogos, frente a este cambio de comportamiento, es, bueno, mucha gente está dispuesta a hacerse matar, pero mucha gente está dispuesta a hacerse matar por una causa verdadera, o que considera verdadera, no por una mentira. ¿Ustedes creen que a todos los discípulos, que la mayoría de ellos murieron torturados, alguno de ellos, iban a decir, no, saben que esto era mentira? Sálveme. Les decían, nieguen a Jesús, digan que ese Jesús no resucitó. Y ellos decían, no puedo negar lo que vi. Ninguno de ellos dio su brazo a torcer. Fueron apedreados, algunos crucificados, otros echados a los leones. Ninguno
se rindió. ¿Harían eso por una mentira? Solamente lo podrían haber hecho por una verdad ardiente y poderosa. Y termino con este dato. Estudios recientes de un lienzo que se conoce como el Sudario de Turín, que está en un museo en Turín y que ha tenido muchos alegatos durante la historia, si era el lienzo en el que envolvieron a Jesús cuando murió y que tiene marcas como si fuese una persona que hubiese sido envuelta allí. Estudios recientes del 2024 han narrado que han encontrado en ese lienzo partículas, no pinturas, nadie lo pintó, nadie lo pudo haber pintado, no encontraron pigmentos de pintura, pero sí encontraron restos de sangre, restos de algunas espinas y restos de algunas especias aromáticas en algunos estudios de laboratorio que le han hecho a ese lienzo. El estudio dice que el lienzo pudo haber albergado una persona de hace aproximadamente 2000 años, falleció. Y lo más extraño de ese lienzo es que pues, no tiene poderes milagrosos, nada de eso. Pilas pues con eso. Lo más extraño de ese lienzo es que marca como si fuera una fotocopia la persona que estaba envuelta. Esa es la parte que no han podido descifrar, porque si una persona es desenvuelta, pues se pierde todo el registro, o si el trapo, usted lo cubren con una sábana y se la jalan, pues todo el trapo ¿cómo queda? Con un rastro de lo que sea que haya, sangre o cualquier material que haya ahí. Pues este no fue arrastrado. O sea, la única manera es que quien haya estado ahí adentro, una luz intensa hizo que desapareciera y el trapo cayó. Esto que estoy diciendo es estudios científicos externos, no de ninguna iglesia, ni católica, ni evangélica, ni de nada. Estudios universitarios. No sé si el trapo sea real o no. Lo único es que esa evidencia los tiene cabezones, como decimos hoy en día. Jesús es Dios. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Adórelo como si Él lo fuera. Usted todavía duda, Jesús es mi Dios, realmente Jesús quiere salvar mi vida, quiere sacarme del pecado. No dude en eso. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el único que puede darnos vida eterna. No hay otro. No podemos ir a ningún otro. En ningún otro tenemos salvación. Él dijo que resucitaría y lo hizo. Resucitó. Él dijo que vendrá una segunda vez y lo hará. ¿Qué tal si se pone de pie?
Amado Dios y Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor. Solo tú eres Señor y Rey, como lo cantábamos al principio. Señor, muchas veces vivimos una vida como si tú no fueras Dios en nuestra vida. Como si tú no pudieras hacer todo lo que puedes hacer, Señor. A veces dudamos si creer en ti, si creer en tu palabra, si avanzar en la fe o devolverme. A veces estoy pensando tanto en mis problemas, en mi vida, en mis proyectos, y no he dejado, Señor, que tú seas Dios soberano sobre mi vida. Señor, ¿cómo no adorarte a ti si tú todos los días nos muestras la naturaleza, cuenta tu obra? Todo, Señor, lo que somos habla de ti. Señor, propios y extraños no pudieron negar tu existencia, lo que hiciste mientras estuviste en la tierra. Y muchos de nosotros seguimos siendo testigos de lo que sigues haciendo todos los días en nuestra vida. Señor, esto que tenemos hoy no es información solamente para saber más. Es información para poder salir con más ahínco, con más motivación, con más entusiasmo, a decirle a otros que ese Jesús es el Dios no conocido que ellos deben conocer. Para decirle a nuestra familia que ese Jesús en el que yo creo es poderoso para salvar. Que ese Jesús en el que yo creo no es una fábula, no es un mito, no es un invento de la religión de mis papás. Es real, es verdadero y Él puede transformar